Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos va a llevar a conocer una realidad que cada vez se presenta más entre mujeres que no pueden tener hijos, la maternidad subrogada. También conoceremos el drama de la escasez de agua y por último tendremos la historia de una lata de atún. Esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. En México, como en otros países, el avance de la ciencia ha permitido que muchas mujeres que no pueden tener hijos tengan la opción del vientre subrogado o lo que es lo mismo, el vientre de alquiler. Sin embargo, esta situación no está regulada ni legislada, por lo cual los médicos y las personas que requieren de este tipo de servicios urgen a que haya una legislación y una discusión al respecto. Es un trabajo de Gloria Contreras. Para muchos hombres y mujeres, una de sus prioridades es convertirse en padres y formar una familia. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que en México entre el 15 y el 20% de la población tienen dificultades para concebir hijos. Tenemos muchísimas causas, puede ser a nivel de trompas, puede ser a nivel de ovarios, que no estén ovulando, puede ser que las trompas estén tapadas, puede ser que tenga alguna malformación la matriz o el útero, puede ser que tenga algún problema de infecciones en cuello, puede ser que tenga endometriosis. De parte del hombre, bueno, pues tenemos también el que la calidad del esperma no sea muy buena, que tenga cantidad buena, pero los espermas no estén la mayoría muertos, o tengan malformaciones, o no se muevan, o no los produzcan, ¿no? Las mujeres retrasan cada día más su maternidad, corriendo el riesgo de no lograr el embarazo cuando lo desean. El reloj biológico no perdona y la vida continúa. La pérdida de óvulos se acelera a partir de los 35 años de edad y la fertilidad disminuye un 30%. Pero entre los 40 y 55 años, este porcentaje desciende hasta en un 63%. Tanto las mujeres como los hombres nos estamos esperando a tener hijos en una edad mucho más grande por cumplir otras metas, ¿no? Entonces esto hace que cuando nosotros ya tomemos la decisión de embarazarnos, pues tengamos algunos problemas. Los grandes adelantos en reproducción asistida dan la oportunidad de tener hijos a cualquier persona, independientemente de su preferencia sexual, mediante la llamada maternidad subrogada, conocida también como maternidad sustituta, biológica o alquiler de vientres. El alquiler de vientres es alguien que presta su matriz para que una pareja que no ha podido tener hijos pueda llevar a cabo el embarazo y al final entregar ese bebé a esa pareja. Por lo tanto, la renta de un útero implica la fecundación in vitro, donde el material genético procede de las personas que aportan sus óvulos y espermatozoides, con la intervención de una mujer, quien será la encargada de llevar a buen término el embarazo. La mayor parte de las parejas que optan por esta técnica generalmente lo hacen con conocidas suyas o con familiares fundamentalmente. En México no se cuenta con un registro sobre los nacimientos que se dan a través del alquiler de vientres. Además, en la mayor parte del país no existe una legislación al respecto. Existen por lo pronto 2 estados que lo tienen contemplado en sus legislaciones, como es el caso de Coahuila, como es el caso de Tabasco. Hay algunos intentos que se están haciendo en Michoacán. Durante la quinta legislatura, el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de ley para brindar certeza jurídica y resolver el problema de la infertilidad como un asunto de salud pública. Sin embargo, dicha iniciativa no rindió frutos en la capital del país. Se requiere hacer una serie de reformas, una ley que permita garantizar la integridad, la seguridad de quienes participan en este proceso.
No tenemos aún un marco jurídico para esto. A pesar de que en el Distrito Federal está permitido el matrimonio entre parejas homosexuales, el artículo 1 de esta iniciativa de ley sobre maternidad subrogada no permite que tales parejas puedan recurrir al alquiler de vientres, lo que implica un vacío legal. En su artículo 2 se establece que la maternidad subrogada se realizará sin fines de lucro para los padres y la mujer gestante. Por otra parte, en su artículo 6 señala que el trámite deberá estar suscrito ante notario público. Además, en el artículo 16, fracción 4, da la posibilidad a la mujer gestante de decidir libremente respecto a la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana, lo cual, de acuerdo con los especialistas, resulta ser una contradicción, ya que el propósito del procedimiento es dar vida a un nuevo ser. Ante este panorama, quienes deciden alquilar un vientre donde no existe legislación corren un mayor riesgo de que la mujer subrogada decida no entregar al producto del embarazo. La mamá subrogada tiene que ser muy bien elegida, una gente que por su generosidad pues no tenga ningún problema de entregar al bebé. El primer caso registrado de nacimiento a través del alquiler de vientres ocurrió en 1989 en Estados Unidos, donde un matrimonio rentó el vientre de una mujer quien se negó a entregar a la bebé producto de este procedimiento, por lo que había recibido una compensación económica. Finalmente, el caso se resolvió en apelación por el Tribunal de Nueva Jersey, que concedió la custodia al matrimonio. Lo que se pretende con la regulación es precisamente prever este tipo de situaciones, porque no solamente tenemos problemas de carácter penal, sino incluso de carácter civil. El Código Civil vigente señala que la filiación o la patria potestad de un recién nacido la tendrá siempre la mujer que tiene un parto. Por lo tanto, los contratos que realicen quienes rentan un vientre y quien lo alquila tendrían que ser, como lo comentan los especialistas, contratos de buena fe que permitan entregar al recién nacido a las personas que rentaron el útero. El hijo es de la persona que lo tiene, que lo pare, y pueden llegarse a presentar muchos conflictos en el momento en que nazca el bebé, de quién es, ¿no? Y los papeles salen a nombre de la que va al hospital a parirlo, ¿no? Esta mujer, a quien llamaremos Lucía, tomó la decisión difícil, como ella le llama, de prestar su vientre a una de sus primas. Nunca pensé que me lo iban a pedir a mí. Si me lo hubiese pedido igual un extraño, sí habría pensado más. Sí lo pensé bastante, pero también quería ayudarla porque ellos siempre habían soñado con tener un hijo y no iban a poder, y mi prima iba haciéndose más grande y más grande. Como ocurre en todos los casos, los gastos de consultas médicas y exámenes durante la gestación corren por cuenta de las personas que alquilan un vientre. Ese fue precisamente el caso de Lucía, quien en algún momento del proceso pensó interrumpir el embarazo a pesar de lo acordado con sus familiares. Estaba muy confundida por lo que te digo de... No sabía si era mío, si no era mío. Era muy extraño tenerlo ahí porque me quería encariñar y a la vez no podía. Y ya no quería seguir. Ya no sabía si de verdad lo deseaba, me confundí muchísimo. En el caso de una pareja o una mujer que ha decidido alquilar su vientre con una tercera persona y esta tercera persona sin avisarle previamente decide perder al bebé por aborto o por lo que sea, a lo mejor una circunstancia, tiene un accidente, estas personas tendrían que realizar un duelo como una persona que tuvo en su vientre esperando un bebé porque están vinculados, están esperanzados. Este tema implica una gran polémica debido a las cuestiones sociales, éticas, jurídicas y religiosas, puesto que la maternidad subrogada va más allá de un procedimiento médico que involucra un valor universal, que es la vida. Y yo creo que en ese sentido la mujer no tiene que ser considerada únicamente como un vientre, sino como una totalidad. Y el hijo también tiene derecho a tener una madre. Por su parte, la Iglesia de los Mormones da su punto de vista sobre la maternidad subrogada. Creemos que las leyes de Dios son divinas, inalterables, y a medida que el hombre se sujete a ellos, las familias se sujeten a ellas, tendrán la salud suficiente para reproducirse de una manera natural y divina. Actualmente son pocos los países donde el alquiler de vientres está legislado, entre los que se encuentran Israel, India, Grecia, Tailandia, Panamá y Estados Unidos. En este último, existen agencias especiales de intermediarios en las que se atienden casos de infertilidad,
y en particular de maternidad subrogada, a las que acuden personas de diversas nacionalidades debido a que en esos lugares las normas son más flexibles. En Estados Unidos, en Europa y en la India está reglamentado esto, entonces se puede hacer con toda confianza. Incluso hay muchos hasta parejas homosexuales donde van a realizar estos procedimientos. Otro de los aspectos que está presente en la renta de útero son las cuestiones emocionales, tanto de la mujer que presta su vientre como de la persona que decide tener un hijo a través de este procedimiento. La pareja que alquiló tiene que prepararse para gestar en su corazón y darle la bienvenida en su corazón a este niño que no va a nacer físicamente de ellos. Ha pasado un año desde que Lucía decidió prestar su vientre, experiencia que ahora llena de satisfacción a Lucía. Fue un favor que yo quise hacerles, que sí dudé en un momento, pero la verdad creo que la recompensa, la paga más eficaz que pudieron haberme dar es que los veo felices y que están bien y que lo quieren mucho. La procreación es el medio de conservación y preservación de la especie humana, donde las técnicas de reproducción asistida y en particular el alquiler de vientres juegan un papel muy importante. Sin embargo, hay todavía mucho que hacer para que las cuestiones legales, éticas y sociales vayan a la par con los grandes adelantos en el campo de la medicina. Abrir la llave del agua suena muy fácil y muy práctico en casa, es algo cotidiano. Sin embargo, 12 millones de mexicanos padecen de desabasto de agua. Esto los pone en una situación de desventaja, sobre todo cuando tienen que caminar varios kilómetros para conseguir el vital líquido. La situación es alarmante. Cerca de 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable en México, situación que los mantiene en la desesperanza. Por décadas se han vivido sequías y escasez de líquidos, sobre todo en el norte de la República, y lluvias en el sur. Pero esta costumbre ha sido trastocada debido al cambio climático y otros fenómenos. Por cada litro que llega a nuestra casa, se deben extraer 2 del acuífero. Uno de ellos se desperdicia en fugas. Eugenio Barrios, del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF México, considera que el hecho de que el agua no tenga la cobertura suficiente es responsabilidad de gobiernos y ciudadanía. Bajas inversiones en muchos municipios, fugas de recursos, el que la gente en muchos lugares no se paga el agua, por ejemplo, y entonces no puede haber reinversión en la infraestructura. En nuestras casas, en nuestras mismas casas, pues puede haber fugas, es muy común las fugas en excusados, en tinacos, en cisternas, que nosotros no reparamos. La Federación le entró al tema, pero no se asume como la causante de que esos 12 millones de mexicanos no tengan agua disponible. Dicen, es obligación de las propias autoridades locales. La Comisión Nacional del Agua tiene la responsabilidad de llevar el agua hasta la entrada de los municipios. El artículo 115 de la Constitución Política de México dice que quien tiene que distribuir el agua dentro de las ciudades, dentro del municipio, son las autoridades de este mismo. El Distrito Federal es un ejemplo claro de ello. Las delegaciones son las encargadas de llevar agua a sus habitantes. Un funcionario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reveló que el costo por distribuir el agua es alto. Se habla de 4.500 millones de pesos. Algunas partes de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón o Tlalpan se quedarán carentes de agua por siempre, pues la geología y el crecimiento de la mancha urbana de las demarcaciones no permiten iniciar obras de construcción. Hay zonas que se desarrollaron fuera de las zonas de servicio, o sea, fuera de las zonas de influencia de nuestra infraestructura, y son a los que pues, también hay que abastecerles con pipas, ¿no? En este caso, ¿sí? Porque no hay la infraestructura suficiente para llevar el agua hasta donde hicieron los desarrollos nuevos, las colonias nuevas. Las comunidades indígenas son las que peor la sufren. Regiones zapotecas, chontales, tarahumaras y otras. El agua no llega hasta ellos y sus familias. A simple vista, en las calles de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, no parecería que exista pobreza o marginación. Al contrario,
Movimiento comercial y turismo llaman la atención. Lo contrastante se encuentra a las afueras de las ciudades chiapanecas, tristeza y abandono. Aquí en los alrededores del Cañón del Sumidero se localiza el poblado de Tierra Caliente, uno de los sitios más pobres y sin los servicios básicos para vivir de manera digna. Los pobladores, indígenas tzeltales, tienen que caminar cerca de 2 kilómetros para traer agua de un jagüey que tiene agua estancada. Se apoyan de bidones que lleva con carga un burro. A Miguel lo encontramos en el trayecto. Llevaba 2 horas y media de recorrido acompañado de su esposa e hijos. Así está duro la cosa que estamos viviendo aquí, pero ni modo, pues así es la vida. Sí, mientras vivimos, pues así estamos. Ya casi más de 30 años que estamos sufriendo por el agua. Cuenta que los candidatos políticos vienen, les prometen y se van para no volver. Sí, quieren voto, pues. Siempre bajamos en la votación y cuando ya está en su trabajo, pues ya no, como que ya no me conocen. En Tierra Colorada vive esta familia, encabezada por el señor Benjamín. Dice que pueden pasar meses y nadie le trae agua, y mucho menos pensar en la posibilidad de grandes obras para colocar drenaje y tubería. Y también el ayuntamiento, por cuestión de agua, van los representantes a pedir ayuda por parte del agua. Desde marzo empezaron a gestionar y hasta ahorita ni una pipa ha regresado. En Tierra Colorada viven 68 familias, cerca de 300 personas. Para tener un poco de agua, en época de lluvias, ellos se las ingenian construyendo, por ejemplo, este pozo de piedra, al cual resbala agua que capta un canalito de aluminio. Hasta aquí llegamos a la casa de la familia Etzin, una vivienda de madera. No tienen agua disponible, ni mucho menos energía eléctrica para el consumo de 8 personas. Académicos creen que es descabellado traer agua de zonas lejanas como se hace desde el Cutzamala hasta la Ciudad de México. Son recursos económicos y energía los que se desperdician al bombear el líquido de 1.200 metros de profundidad. Una preocupación es que la cantidad de agua es finita, en cualquier momento se puede terminar. La escasez severa puede derivar en conflictos bélicos incluso. Pues es obvio el pensar que vamos hacia esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber miles o cientos de miles, millones de habitantes a nivel mundial que están viviendo bajo un estrés hídrico, ¿no? Y una cosa, si lo comparamos con el petróleo, que tenemos muy claro que ya empieza a haber guerras en ese sentido, pues una cosa es tener petróleo para negociar y otra cosa es necesitar agua para vivir, ¿no? Pero México hace esfuerzos desde diversas áreas para distribuir el agua. En Jiutepec, Morelos, está la muestra de que se trabaja para ello. Es el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, de Semarnat, sitio en el que se planean presas, desembocaduras de ríos, manantiales, acueductos o vertedores. Cada maqueta del tamaño de un autobús de pasajeros es utilizada como prototipo para comprobar su viabilidad y posteriormente construirla en grandes dimensiones. Desde finales de los años 80 se promovieron los primeros programas de uso eficiente del agua del país. Eso fue algo muy importante porque eso marcó, a través del uso eficiente del agua, permeó esa parte en las zonas urbanas. Se consolidaron los primeros programas de uso eficiente del agua en el país a través de programas de sectorización, en redes de distribución, detección de fugas y toda esa parte de tecnología. Toda esta es la maqueta de una presa que fue construida en el estado de Jalisco y con ella se pueden determinar tanto las capacidades como las dimensiones para una adecuada conservación del agua. El llamado es uno solo, que los gobiernos no condicionen el agua en tiempos electorales y, por supuesto, un mayor involucramiento de la gente. Yo enfatizaría este aspecto de la ciudadanización del manejo del agua. Necesitamos como ciudadanos ser más activos, estar más atentos a lo que sucede, empezar a exigir a nuestros gobernantes en los diferentes niveles que no se politice el tema del agua. Y si de activismo hablamos, aquí está don Raúl, quien participó y ganó con su proyecto Agua para Siempre en Iniciativa México durante el sexenio anterior. Nos recibió en el Museo del Agua, ubicado en una pequeña comunidad llamada Chilac, cerca de Tehuacán, en Puebla. Uno de sus tantos objetivos es enseñar con capacitaciones a otros pobladores a extraer agua de sus propios acuíferos. Después de una semana de curso,
deben salir ya con una o dos tecnologías que ellos hayan decidido aprender y con eso se regresan a sus regiones de origen. Ya estando allá, empiezan a trabajar. Este Museo del Agua fue diseñado principalmente para capacitar a otras regiones del país en el proyecto de llevar agua a las zonas más marginadas. La intención es que quienes no tienen agua no se queden a esperar la reacción gubernamental. Tenemos que asumir que son diferentes niveles de responsabilidad y que lo único que no se vale es dame. Eso sí no se vale, esa actitud pasiva de yo no voy a hacer nada y tú estás obligado a dármelo, esa ha sido yo creo que la actitud ante la vida que bloquea cualquier posibilidad de promoción y de desarrollo. El Museo del Agua lleva hasta hoy 100,000 visitantes, 10,000 obras hidráulicas ya construidas y ha capacitado a 150,000 personas nacionales y extranjeras. La falta de agua en zonas marginadas es responsabilidad de todos, gobiernos, instituciones, organizaciones, pobladores, ciudadanos, industriales. Hoy por hoy, el 40% del agua potable se desperdicia por descuido y el desinterés colectivo. Cada vez que usted va a una tienda de la esquina o a un almacén de autoservicio, toma una lata de atún y ni siquiera se imagina todo el trabajo que hay detrás de ese pequeño contenedor. Es una historia de Ernesto Méndez. 140 gramos de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3. La historia de una lata de atún inicia en el Pacífico Oriental, donde la flota mexicana sale a pescar en una travesía que puede durar hasta 3 meses. Son barcos que tienen capacidad de traernos 1,200 toneladas métricas de atún entero, congelado, crudo. Y bueno, hacemos un promedio de 4, a veces 5 viajes por año, por barco. A bordo viajan 24 tripulantes, incluido un observador de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que tiene la misión de verificar que la pesca se realice de manera sustentable sin que haya mortandad de delfines. Bueno, el helicóptero es un utensilio de búsqueda. El atún realmente se localiza visualmente en la superficie del mar. Una vez que el helicóptero ubica los cardúmenes, comienzan las maniobras para el lance de la red de cerco, que mide aproximadamente 2 kilómetros de largo y 190 metros de profundidad. Antes de levantar el atún, se realiza la llamada maniobra de retroceso. El barco avanza hacia adelante para que con su misma fuerza se hunda la parte opuesta de la red y puedan escapar los delfines que nadan regularmente arriba de sus presas. En esta labor participa un grupo de buzos que se lanza al agua para liberar con sus propias manos uno a uno a los delfines. La pesca de atún en México tiene el aval de la FAO y la Organización Mundial del Comercio, que después de más de 20 años de embargo ordenó a Estados Unidos regresar a nuestro país el certificado Dolphin Safe, delfín a salvo, que reabriría los mercados internacionales al atún mexicano. Aunque una nueva batalla legal podría iniciar ante la reciente negativa de los vecinos del norte a cumplir cabalmente con el fallo internacional. La tasa que tenemos de mortandad es un cero estadístico, es de 0.7% por lance. En todo lo que le llamamos el Pacífico Oriental, que pesca no solo México, sino varios otros países, lo importante es ver que en donde pesca Estados Unidos o donde se produce el atún que Estados Unidos consume y que denomina Dolphin Safe, la tasa de mortalidad es de 30,000 delfines al año por lo menos. Después de 2 o 3 meses de pesca, los barcos regresan a tierra y comienza el proceso de descarga. En las plataformas se separa el atún por tallas para ser conducido a cuartos de frío, donde permanece hasta que le toca su turno de pasar a la planta de procesamiento, donde primeramente es descongelado y después desviscerado por manos expertas en el manejo del cuchillo. Se viscera el pescado durante las primeras 24 horas de descongelado, entra al proceso de cocimiento.
Una vez que el pescado está limpio, se ingresa en charolas apiladas a ollas express gigantes para lograr su cocción a una temperatura de hasta 100 grados. Posteriormente, el atún llega a las líneas de producción, donde únicamente mujeres lo desmenuzan y lo dejan listo para ser empacado. Existen una serie de atributos y habilidades que se tienen como el mayor cuidado ante el proceso manual de trabajo, además de que mayoritariamente cuentan con un perfil en donde muchas de ellas son madres de familia, son también padres de familia, entonces mantiene una responsabilidad hacia el trabajo y hacia cumplir las obligaciones de manera muy particular. Eso ayuda en los objetivos de la empresa y en que seamos muy eficientes. Con máquinas llenadoras de alta precisión, el atún se coloca en las latas y se le agrega agua o aceite de soya según sea el caso, antes de ser cerradas con la técnica de sellado hermético y al vacío. Personal verifica que el contenido sea el indicado con apoyo de una pequeña báscula y constata que todo el proceso funcione a la perfección. Actualmente nosotros estamos procesando 260 toneladas de pescado por día. Son alrededor de 80,000 toneladas de pescado en un año. El producto casi terminado pasa por autoclaves controladas por computadora que a través de altas temperaturas esterilizan las latas, con lo que se logra una inocuidad total y una alta calidad en el atún procesado. Cuando salen de estos hornos, las latas están listas para su etiquetado en máquinas que colocan goma caliente y la marca del producto. Al día, esta planta procesa 1.800.000 latas. Esas 10 millones de cajas abastecen aproximadamente poco más del 50% del mercado nacional. El proceso desde que el atún llega a las plataformas de descarga termina cuando las latas son empacadas en cajas o charolas de cartón corrugado. Después de un proceso de 48 horas, llega a su fin la historia de una lata de atún. Como pudimos observar, el atún mexicano continúa enfrentando problemas para poder entrar al mercado estadounidense. Sin embargo, las autoridades mexicanas ya están trabajando al respecto. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Nos vemos la próxima. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.